Celestial, gracias, Señor, porque esa alabanza, Señor, como que me llenó de energía, Padre Celestial, como que me llena de gozo, me vivifica, Papito Dios, y me lleva a querer alabarte aún más, Señor, no solamente por medio de canciones, sino que mi vida entera, Padre Celestial, esté preparada para alabarte y para glorificarte a ti, Señor. Te alabo, Señor, te glorifico, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, por este momento, gracias por este gozo, gracias por este culto. En el nombre de Jesús estamos reunidos aquí para alabarte y para glorificarte, Señor. Recibe, Padre Celestial, esta alabanza, Señor, como una ofrenda agradable delante de tu presencia, Señor, porque queremos alabarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos y te suplicamos, Señor, que seas tú abriendo nuestras mentes y transformando nuestros corazones, Señor, para que tu palabra entre en nuestras vidas y transforme verdaderamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Y como les venía diciendo, mis hermanos, al inicio de la transmisión, si hay algo que está interrumpiendo, o si hay algo, no, interrumpiendo no, si hay algo que está generando un peso sobre la vida del creyente, es una palabra que yo no sé cuántas veces ustedes lo han escuchado, lo han vivido, o aún, espero que no, hayan tenido que decirlos. Y es que a veces por la ocupación, por tanta cosa que se presenta, por tanta situación que viene encima de uno, a veces todas al mismo tiempo, a uno como que se le dificulta separar ese tiempo para dedicarlo al Señor. Y de eso se trata esa enseñanza, de exhortarnos a que nosotros dediquemos tiempo para buscar a Dios. A veces nosotros, si les pasa lo que a mí, que hablo mucho, llegamos y estamos concentrados en pedir, nos callamos, nos paramos y nos quitamos. Y luego decimos, el Señor no me concedió porque el Señor no me escuchó. ¿Es eso o realmente estamos separando un tiempo para hablar mucho, pero tal vez para escuchar poco? Estamos separando un tiempo para pedirle al Señor, y digo yo, trato de que sea de manera jocosa, parecemos ovejos, diciéndole al Señor, dame, concédeme, y nos olvidamos de detenernos por un momento y atender la recomendación del Señor, saber cuál es la respuesta del Señor a esa petición que tú y yo estamos haciendo, saber cuál es la respuesta del Señor, la explicación de tal vez por qué, la respuesta a esa petición que has venido elevando a Dios es un no, o la razón tal vez por la cual la petición que has venido elevando desde hace tiempos al Señor es un espérate. No nos detenemos a escucharlo. Y Pablo tenía un joven seguidor, un joven discípulo, a quien él describe en la palabra como un hijo espiritual. Pablo realmente siente, mi hermana Ofelia Ruiz, que el Señor la bendiga, Pablo realmente siente amor y tiene ese compromiso por ese discípulo, que ya para ese momento y para esa etapa de la vida de Pablo, ya empieza a pastorear una iglesia de las más difíciles. Amén. Y es Timoteo. A Timoteo le escriben 2 cartas. Y en las cartas le escriben recomendaciones de cuál debería ser su manejo en la iglesia. En la segunda carta, y por lo menos este espacio que vamos a leer, nos habla de esas recomendaciones de Pablo a este joven pastor que tal vez a razón de la iglesia que está pastoreando, se presentan a lo mejor muchas situaciones que generan dificultad dentro de la tarea que él tiene que hacer. Y esta lectura la encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, de los versículos 14 al 19. Repito, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, de los versículos 14 al 19. Y dice así: no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten todas las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Evita la palabrería profana,
porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Bueno, aquí la recomendación es clarita. Si nosotros analizamos línea por línea, Pablo le está diciendo, bueno, usted en este momento está en una iglesia, una congregación que presenta dificultades. Una de ellas, cuando arranca Timoteo, es que por ser un hombre de una edad menor a la edad a la cual normalmente se les concedía el pastorado a un grupo de personas, una de esas primeras recomendaciones que hace Pablo a él, oiga, ponga cuidado, esté firme, mantenga su carácter y asegúrese que nadie vaya a tomar en poco su juventud. Otra también le dice, cuando te dirijas a los ancianos, hazlo de tal manera. Cuando te dirijas a las ancianas, hazlas como si fueran tus propias madres. Cuando te dirijas a las jovencitas y a los jovencitos, hazlo con respeto y en lo posible que ellos te vean como un ejemplo. Bueno, eso pasa. En este segmento de la carta, ya Pablo ahonda un poquito más en el proceso. ¿Listo? Y empieza a decir y a mostrarnos, así con destellos, lo que probablemente está sucediendo allí en la iglesia, lo que probablemente está sucediendo allí en la congregación. Y es que algunos hermanos han llegado al punto de separarse de la palabra del Señor y están predicando cosas y están enseñando cosas que nada tienen que ver con la verdadera enseñanza. La enseñanza que los apóstoles dejaron establecidos en esa palabra. Y hace esa recomendación Pablo, dejándole claro a Timoteo que una de las cosas que debe evitar es no concentrarse en la lectura, no estudiar lo que tiene la palabra. Tiene que evitar todo aquello que estorbe ese proceso de comunión con el Señor. Ahora, yo tengo una pregunta. No tiene que respondérmela. Sin embargo, voy a lanzarla. ¿Separa usted tiempo para contemplar al Señor? ¿Separa usted tiempo para escucharlo, para escuchar a Dios? ¿Usted permite que ese tiempo dedicado al Señor transforme verdaderamente su espíritu? Bueno, yo espero que usted esté asentando, que usted siga que sí. Pero en caso de que usted esté dudando de ese proceso, déjeme decirle que usted debe separar un tiempo para leer la palabra. Usted debe separar un tiempo para ese encuentro personal con Dios, para ese encuentro íntimo con el Señor. Usted tiene que separarlo. Porque cuando usted lo hace, cuando usted separa ese tiempo, usted llega a conocer el carácter de Dios y llega a entender los caminos que el Señor está preparando para usted. Para usted es mucho más fácil descubrir la voluntad que Dios tiene para su vida. Únicamente mientras usted dedique tiempo a Dios, mientras usted separe ese tiempo de comunión con el Señor, mientras usted tenga sus oídos y sus ojos abiertos a lo que el Señor quiere mostrarle. Mire, cuando usted hace eso, usted descubre la voluntad de Dios para su vida. Ahora, tenemos que tener claro de que esto no va a ocurrir así de un momento a otro, que esto no es algo que ocurre mágicamente. No, esto para algunas personas puede ser así, pero para la gran mayoría, o por lo menos en mi caso, eso no sucede en un instante, eso sucede en un proceso. Y ese proceso requiere y exige una comunión regular, una comunión permanente, una comunión dedicada a Dios, una comunión concentrada en leer, en estudiar, en contemplar, en buscar ese entendimiento por parte del Señor. Miren, segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, voy a abrirlo. Segunda de Timoteo, está por acá, segunda de Timoteo, de capítulo 3, le repito, segunda de Timoteo, capítulo 3,
de los versículos 16 al 17. Segunda de Timoteo, los versículos, perdón, segunda de Timoteo 3, de los versículos 16 al 17. Tiene una palabra que nos permite, o que por lo menos pretende o debe llevarnos a nosotros como creyentes a buscar esa relación permanente con el Señor. No esa relación ocasional. El Señor no te busca ocasionalmente. El Señor te busca porque quiere ese encuentro contigo. De hecho, nosotros leemos y estudiamos también la palabra del Señor en Génesis y miramos la creación de Dios. Usted y yo podemos entender algo. La relación que en este momento tiene Adán y Eva con Dios es una relación estrecha. Es una relación personal. Es una relación íntima. Muy, pero muy cercana. Y en esa relación que el Señor está buscando, usted no puede negociar o no puede pensar que para un ratito sí, para otro ratito no. Miren, repito, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, nosotros debemos meditar en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que meditar, tenemos que analizar, tenemos que apropiarnos de esas promesas de ese Dios viviente. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor como esa revelación de ese Dios que vive y que nosotros queremos que viva en nuestros corazones, vamos a sentir como todo el tiempo estamos siendo vivificados en nuestro pensamiento, en nuestro acercarnos, en nuestra relación con el Señor. Miren, voy a confesar algo, quiero ahorcar, pero por otro lado también entiendo que siendo yo creyente, que siendo yo un ministro del Señor, claro, va a haber gente que va a criticar por criticar, porque verdaderas razones para hacerlo no tienen. Cuando analicen su corazón, cuando analicen su relación con Dios, si es que la tienen, entenderán, espero yo, que no hay ninguna razón por la cual estar fomentando división, por estar fomentando separación. Cuando uno estudia la palabra y entiende, como lo dice aquí, que la escritura, que la palabra es inspirada por Dios, y la utilidad que tiene la palabra, porque nos dice que es útil para enseñar, es útil para redarguir, para que esas cosas que yo estoy haciendo mal, en esos momentos de rabia, de enojo, de ira, donde quiero ir a acabar con el mundo, el Señor me habla y me dice: quieto en primera, quieto, quieto, que yo estoy al control de todo. En ese momento el Señor me está redarguyendo y me lleva a corregir mi pensamiento, mi deseo carnal, y que me lleve a aplicar, como lo dice la palabra, esa justicia no del hombre, sino de Dios. Y aunque en este momento estén siendo injustos contigo, debe quedar claro que el Señor está al control de todo. Amén. La palabra del Señor, miren, nosotros debemos meditar. Cuando nosotros hablamos de que esto, de meditar, debemos también tener claro que esto significa que nosotros debemos repasar, estudiar. No quedarnos con la lectura, sino volver a hacerlo, mirar palabra por palabra, entender cómo eso puede cambiar mi vida, aplicarlo a mi diario vivir, a mi situación, con mi pareja, con mi hija, con mi familia cercana, con mi hogar, con mi familia por parte de mi esposa. Ese tipo de cosas, repasar cómo aplico eso a mi vida personal. Porque cuando yo hago eso, lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra nos lleva y nos encamina a ese proceso de entender de que por más que yo quiera acabar con el mundo, obvio no puedo hacerlo. Y aunque yo quiera pensar de una manera o de la otra, yo tengo la comunión con el Señor que me tiene que llevar a esa aplicación verdadera, real, de la palabra del Señor en mi vida. Eso tiene que suceder. Y si eso no está sucediendo, entonces tenemos que concentrarnos más, como les dije, en repasar la palabra del Señor, en repasar esas promesas de vida, en digerir, masticar, desmenuzar cada palabra de ese texto sagrado. Porque de esa manera es como se hace un verdadero
estudio bíblico, y con esa manera ese verdadero estudio bíblico va a poder transformar nuestras vidas, y como lo dice Santiago, va a poder mostrar ese cambio que nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas. Amén. Mire, dice que el capítulo 19 el versículo con el que arrancamos, de segunda de Timoteo 3 del 14 al 19, dice el versículo 19 lo siguiente, escúchenme: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ustedes no se imaginan la bofetada tan grande que me ha estado dando esa palabra en estos días. Porque tengo que reconocer, y en mi carnalidad, que hay situaciones que me están aquejando, hay situaciones que no comparto, hay situaciones que me parece que son injustas. Pero en este momento estoy confiado en lo que el Señor puede hacer. No en lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo cumplir o lo que yo puedo decir, sino en la justicia que el Señor va a hacer en determinado momento. Cuando Él lo determine justo, cuando Él lo determine conveniente. Voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 35 al 36. Marcos capítulo 1, les repito, Marcos capítulo 1. Un saludo muy especial a Julia Esperanza Lemos, mi hermana, que el Señor la bendiga. Seguimos orando por ese proceso que está usted de búsqueda de vivienda. Esperamos que el Señor la ponga en el lugar donde Él la necesite a usted. Ojalá sea aquí cerquita, hombre, para poder charlar y visitarte más seguido. Amén. Vamos entonces con, les decía, Marcos capítulo 1, versículos 35 al 36. Marcos capítulo 1, de los versículos 35 y 36, y dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que en él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Sí, me alargué, lo leí hasta el 39. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros necesitamos estudiar diariamente las Escrituras, pero nosotros también necesitamos, así como lo hizo Jesús, separar ese tiempo de oración con el Señor. Para nosotros, después de haber estudiado las promesas, después de haber desmenuzado, estudiado, digerido las Escrituras, nosotros tenemos que separarnos para entender, para aplicar a nuestras vidas. Entender que la palabra nos debe llevar a un contacto continuo con Dios. Ese contacto continuo con la palabra de Dios va a traer fe, va a traer confianza, va a traer seguridad, te va a fortalecer espiritualmente y vas a sentir ese crecimiento cada vez más y más grande. A mí me llama muchísimo la atención hablar con ciertas personas que se nota su preocupación, su deseo por entender la Escritura, por estudiarla, por leerla. Y cuando uno empieza a mirar, cuando yo conocí a esta persona, que esta persona empezó a recibir palabra, empezó a ser discipulado, uno escuchaba hablar de esta persona y uno, wow, se sorprendía, le daba gusto escuchar hablar, da gusto escuchar y hablar con ese tipo de personas. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es? Porque hay en su palabra, en su manera de actuar, una sensación de encuentro personal con el Señor. Dice mi cuñado Raúl que no hay nada más sabroso, no hay nada más rico ni amañador que hablar con una persona que sabe de qué está hablando. No hay nada más rico y más amañador que hablar con una persona cristiana que tiene ese encuentro personal con el Señor, que tiene ese encuentro, esa relación cercana con Dios, que no le da pena decir yo soy cristiano, que no le da pena coger la palabra en el masivo y mientras va sentadito, si es que cogió puesto, leer, que no le da pena llegar no sé, a una cita médica y mientras lo llama, no sé si no tiene la Biblia, pero lo tiene en el celular, úsela, leerla.
estudiarla, concentrarla, separar tiempo para la oración, basado en esa palabra que el Señor nos está entregando. Les aseguro y les repito, ese ejercicio hace que crezcamos en nuestra fe, hace que crezcamos en nuestra confianza al Señor. Nos da aliento, nos da seguridad, nos da fortaleza. Y todo esto, por lógica, nos lleva a un crecimiento espiritual y mucho más. Por ahí pasó hace rato. Lo que nosotros debemos tener presente, lo que nosotros debemos tener en cuenta es precisamente eso, que es total y absolutamente necesario que nosotros no menguemos, que nosotros nos concentremos en la palabra y las promesas que el Señor tiene para tu vida. Tú hiciste una petición al Señor, el Señor cumplió, concedió esa petición y allí no acaba. Nosotros tenemos que vivir a partir de ese momento en ese ejercicio permanente de agradecimiento al Señor. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Dice el Santiago capítulo 1, de los versículos 22 al 23. Santiago capítulo 1, de los versículos 22 al 23, dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Eso es una promesa que nosotros debemos mantener. Mire, cuando nosotros mantenemos una vida de lectura de la palabra constante, cuando nosotros mantenemos una vida constante en oración, en intimidad con el Señor, eso, les repito, nos va a hacer más fuertes y valientes. Te va a preparar. Cuando tú eres hacedor de la palabra, te preparas para esas batallas espirituales que se presentan. Estás listo para enfrentar esos ataques, esos dardos que el enemigo quiere enviar a tu vida, esas tormentas, esas tentaciones que el Señor quiere poner en tu camino. Cuando eres hacedor de la palabra, te es mucho más fácil enfrentarte a ese tipo de situaciones y tener la completa certeza de que en tus manos tienes las herramientas necesarias para ser bien cuidado en esos procesos que vas a asumir. No debemos ser cobardes, debemos hacerlo con valentía. Miren, el que nosotros dediquemos tiempo al Señor, dedicar tiempo al Señor, nos hace ver y entender la condición en la que antes estábamos. Comparar que ahora estamos muchísimo mejor que antes, cuando actuábamos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia idea. Esto nos hace ver la necesidad de dedicar tiempo a Dios. Por lo tanto, mi hermano, por lo tanto, mi hermana, por lo tanto, mi estimado amigo, mi estimada amiga, nosotros debemos dar un espacio no pequeño, no poquitico, no, un espacio amplio, un espacio abundante, eterno, que quiere transformar tu vida y tu corazón, y que el llamado es que nosotros nos entreguemos delante de su presencia y dejemos que Él se desarrolle de esa manera. Voy a hacer una pregunta algo atrevida. Gracias a Dios estamos en esta transmisión y no me enteraré de cuál será su respuesta. Pero ¿qué lugar ocupa Dios en su corazón? ¿Ocupa un lugar amplio o chiquitico? ¿Tiene el espacio para gobernar en su corazón como Él desea? ¿O le decimos, Señor, pero no, con este espacio no te metas, que qué pena contigo? Miren, si a usted le sucede eso, créame que el Señor puede, quiere, desea ministrar a su corazón que tal vez está atormentado. Si no es así, gloria a Dios. ¿Y sabe cómo quiere el Señor ministrar ese corazón atormentado? Dándole vida, dándole y concediéndole el gozo, concediendo la paz y dándole una dirección que no se puede medir porque viene de su mano, viene de su palabra, viene de su promesa. Y Él la ha entregado a tu vida, apodérate de ella. Mire, cuando usted dedica tiempo para simple y llanamente sentarse delante
de la presencia del Señor, o pararse o acostarse, yo qué sé, en ese momento el Señor va a abrir ese entendimiento y usted va a poder saber cuál es el plan que el Señor tiene para su vida. De lo contrario, mientras no dediquemos tiempo al Señor, va a ser muy difícil para nuestras vidas entender qué es lo que el Señor quería hacer. Cuando usted dedica ese tiempo para el Señor, las cosas cambian. Miren, es sumamente importante que nosotros meditemos en su palabra todos los días. Entienda, por el amor de Dios, que nosotros fuimos creados para tener comunión con Él, para tener comunión con Dios. Y cuando se enfoque en el Padre, créame, bueno, no me crea a mí, créale a la promesa que el Señor está haciendo, que usted va a ser transformado desde adentro y va a ser equipado para enfrentar retos aún más difíciles que los que ha vivido, esos retos que tal vez lo esperan. Esa es la invitación, que usted no se conforme con el culto del domingo, que no se conforme con el culto del miércoles y que no se conforme con el culto del jueves. No, que usted busque al Señor realmente, que usted busque al Señor sinceramente, que usted le declare como su Señor y Salvador para su vida. Cuando usted haga eso, usted va a entender qué es lo que el Señor quería hacer en su vida. Y para usted que en este momento está viendo esta transmisión, está viendo este video, no se olvide de compartirlo, no se olvide de darle like, no se olvide de darle me gusta, pero sobre todo, no se olvide de separar tiempo para el Señor y deje, por amor de Dios, que el Señor cambie esa terquedad, esa falta de amor, que el Señor transforme tu vida, que el Señor te permita ver las bendiciones que Él está haciendo a tu vida, que te puedas relacionar con Él de una forma sincera, con amor, con gracia, y deja de estar colocando barreras a lo que el Señor quiere hacer contigo. Deja de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas, en peleas, en chismes, en esa serie de Netflix que no te está aportando nada a tu vida. Y mejor lee la palabra del Señor y deja que ella te transforme. Amado Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti la alabanza, la adoración y la exaltación. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú me has sostenido, tú me has traído a este momento, tú me has traído a este instante. Si he llegado a este momento, a este instante, Señor, es por tu amor y por tu misericordia. Bendice mi familia, Padre Celestial, lléname de sabiduría y entendimiento, amado Dios. Te pido por mi esposa Yamilet, te pido por Dana Saray, mi hija. Te pido por las familias, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que seas tú propicio a las oraciones de aquellos padres y aquellas madres que están orando por sus hijos para que se conviertan. Que están orando por sus hijos para que tomen decisiones que les lleven a acercarse a ti, Señor. Por aquellos padres y aquellas madres que están orando para la protección de ese hijo, de esa hija, Padre Celestial. Por los abuelos que piden por sus nietos, por sus nietas, por las abuelas, Padre Celestial, que piden, Señor, que claman, por los tíos y tías, Papá Dios. Te pido por la iglesia, Señor, no refiriéndome a una iglesia local, refiriéndome a esa iglesia universal, a esa iglesia que tú conoces, Señor, para que seas tú transformándonos, haciéndonos crecer con tu palabra y que sea tu Espíritu Santo bautizándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos mañana jueves en el culto de intercesión. Amén, que Dios te bendiga. No se olviden de estar mandándome los motivos de oración para que estemos orando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tía Flor, te amo cantidades alarmantes. Chao, Natalie, que Dios te bendiga.